Bueno, muy buenos días, don David, compañeros. Buenos días desde Costa Rica, buenas tardes desde España. Vamos a dar Bu- inicio a la conferencia de Biblioteca Solidaria. Este está bajo el proyecto de Plan de Formación Continua para la Vinculación de la Comunidad EPI. Bueno, don David es graduado de Recursos Laborales y Recursos Humanos con mención en Dirección de Talento Humano y Capital Humano, y tiene un diplomado en Relaciones Laborales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Como experiencia profesional, ha sido gestor cultural en la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha desde el 2001 hasta la fecha. Ha sido coordinador técnico del programa de Cultura Sostenible, Museo de Ciencia de CLM desde el 2021, coordinador técnico del programa regional Biblioteca Solidaria de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, gerente de la Feria del Libro y la Lectura y las Industrias Culturales, y técnico en actividades culturales y difusión de Biblioteca Pública del Estado en Cuenca. Empresario autónomo de servicios para empleo y formación y desarrollo local, y también animador sociocomunitario en el programa regional de acción social, Cancillería de Bienestar Social, Junta de Comunicaciones de CLM. Como experiencia dentro de la formación profesional, ha sido profesor en la conferencia de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, profesor en el programa de 50, perdón, de mayor de 50 plus de la Universidad de San José Salamargo, impartiendo talleres de lectura reflexiva y mentoría para el voluntariado y acción inclusiva. También tutor profesional en prácticas académicas, tutor en el TFM, alumnado del Máster y Promoción de Lectura y Literatura Infantil. Ha sido coordinador del Encuentro Iberoamericano de Lectura Fácil, eh, colaborador también en el Grupo de Investigación en Bibliotecas, Archivos, Cultura de la Información de la Universidad de Murcia, con el tema de la Fundación de Inclusión Social e Inclusión Digital en Bibliotecas Públicas, así como gestor cultural en bibliotecas públicas de la ANAMAP en Escuela de Administración Regional Castilla-León, director del Encuentro Nacional de Lectura Fácil, miembro del comité organizador de las jornadas profesionales de transferencias, archivos y bibliotecas. En el IBER 2013 fue subdirector de la general de la Coordinación de la Bibliotecaria, y ha sido también coordinador técnico del Seminario de Gestión Cultural y Experiencias Profesionales en los cursos de formación de gestor de clubes de lectura y un sinfín más también, ¿verdad, don David? Porque no tenemos como mucho tiempo de poder compartir toda la larga experiencia que ha tenido en estos ámbitos. Y también quería finalizar con las últimas experiencias que David nos comentaba sobre el Micromaster UPS en Innovación y Transformación Digital en la Economía Social, además de laboratorios ciudadanos distribuidos, innovación ciudadana en bibliotecas y otras instituciones culturales, y un máster en escritura narrativa y creativa. Con esto y más, pues damos inicio. Usted nos comparte la presentación y arrancamos con lo que es la conferencia. Adicional, quería mencionarles que les estaré pasando lo que es el registro de asistencia en el chat para los que estamos acá desde Zoom. Muy bien, pues muchas gracias, doña Carmen Trigueros Rojas. Gracias por la invitación. Fueron muy amables en ponerse en contacto conmigo a través de, bueno, pues de localizar esta presentación que vamos a compartir esta tarde vía el portal del documentos que el Ministerio de aquí de España, el Ministerio de Cultura, comparte al portal de Travesía. Voy a tratar de ponerles en el chat, no sé si quizás puedas, Carmen, compartirlo, el, el enlace a la presentación, o yo mismo lo Claro, puedo añadir. Lo digo porque todos tengan la presentación individualmente, que distintamente de que lo vayamos a compartir ahora
y lo vamos a comentar con más detalle, pero creo que puede estar bien que todos tengan acceso, puesto que es un documento público y que está en este espacio del portal Travesía. Entonces creo que les puede venir bien, pues una vez que terminemos la comunicación, pues poder luego consultar algunos detalles sobre lo que vamos a compartir. Había preparado también otra presentación del el último proyecto que estamos poniendo en marcha ahora, pero no sé si nos dará tiempo, porque creo que esta presentación es un poquito extensa. En cualquier caso, se está valorando también la posibilidad de hacer alguna otra experiencia más adelante, con lo cual, pues tampoco nos hemos de apurar, porque yo creo que podemos buscar otros momentos. En cualquier caso, muchas gracias, como digo, por esta invitación. Para mí es un honor. Y bueno, también comentar que en este currículum que, bueno, pues no es que uno tenga mucha experiencia, es que uno ya tiene muchos años también. Entonces, ha dado tiempo a hacer muchas cosas y bueno, pues empecé allá por 2001 en el ámbito de bibliotecas, trabajando como gestor cultural en una biblioteca pública del Estado. Aquí en España saben que el sistema de bibliotecas está descentralizado. En su día empezamos a trabajar en las bibliotecas públicas del Estado. Hay una por provincia. Saben que en España está distribuida la estructura del Estado en comunidades autónomas y esas comunidades autónomas están integradas por varias provincias. Bueno, pues la Biblioteca Pública del Estado hay una razón de cada provincia, de esas 52 provincias que comprenden España. Y entonces, la Biblioteca Pública del Estado en la que yo comienzo a trabajar, la Biblioteca Pública de Cuenca, está incorporada dentro de la red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma a la que pertenece nuestra provincia, que es Cuenca. Bueno, comentar y empezar dando el dato de población que tenemos acá. Es una ciudad más bien pequeña, apenas tiene 55.000 habitantes y desde ahí es de donde vamos a dar este servicio de biblioteca solidaria, biblioteca inclusiva, que es como llamamos a esta comunicación. Entonces, les voy a comenzar compartiendo pantalla. Un segundo. Somos... No sé si ahora ven la Sí, sí presentación. se ve. Sí se Bueno, ve, Ana. el Muchas gracias. documento, como les decía, es un documento que está en el portal Travesía del Ministerio de Cultura de Cuenca, o de España, perdón, y este es el título de la comunicación. Biblioteca Solidaria, que es el nombre de nuestro programa, Biblioteca Inclusiva. Sobre todo porque Biblioteca Inclusiva es la característica principal de nuestro programa, ¿no? En todo momento hemos querido ser una biblioteca abierta a la ciudadanía. Esta presentación se hizo en su día en el marco del LIBER. El LIBER es un espacio de formación abierto a profesionales de bibliotecas y fuimos descendiendo en conocer a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de inclusión. Esta diapositiva supongo que muchos de ustedes la conocen. Yo por mi formación a nivel académico y profesional, una década antes de empezar a trabajar en bibliotecas, yo desarrollé mi labor profesional como educador social y en el marco del programa de acción social de aquí de Castilla-La Mancha. Es decir, trabajábamos en poblaciones rurales muy pequeñitas, en municipios muy diseminados. No sé si ahora conocen el concepto que se maneja mucho acá en España, que es el de España vaciada, ¿no? Y es esa parte de la población rural
que se ha quedado como muy diseminada, con una población muy envejecida y con dificultades para hacer la vida sostenible, puesto que falta el principal el factor humano y sobre todo pues porque la parte de población que se ha quedado a residir en este amplio y en parte interna de España, en el interior, pues es una población muy, bueno, envejecida, población mayor, ¿no? Entonces, o de edad avanzada. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a trabajar el programa de Biblioteca Solidaria, queremos hacer una aproximación a este concepto. O sea, cuando estamos refiriéndonos a trabajar en un programa de biblioteca inclusiva, nos estamos refiriendo a trabajar con la ciudadanía, no en ese concepto de que hemos ido teniendo la evolución, ¿no? En el concepto de exclusión. Bueno, en un principio, digamos que la población que se atendía es la población normalizada, si queremos ese normalizada entre comillas, ¿no? Es decir, que hablábamos de personas que, bueno, pues tienen cierta autonomía para poder participar de forma íntegra en las actividades que desde los distintos centros culturales pues emanaban, también desde bibliotecas. Cierto es que conforme vamos evolucionando, se van teniendo consideraciones y, bueno, nos ha de pensar que en un momento dado, pues nos cuestionamos que hay personas que se quedan fuera de este círculo de lo que es la población normalizada y decidimos hacer alguna actividad con esa población, pero al margen del resto de la población, ¿no? Eso no dejaba de ser un término peyorativo, todavía es trabajar de forma segregada, o sea, como con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? En la evolución del concepto y sabiendo que no se estaba trabajando con corrección, integramos de algún modo a estos colectivos dentro de nuestros espacios, pero trabajando todavía aparte de. No es, sí, aquí dicen hay un dicho, ¿no? Que se dice juntos pero no revueltos, ¿no? Esto es, eh, tenemos actividades para ciudadanos de primera, actividades para ciudadanos de segunda, aunque estamos en el mismo espacio, pero hay esa distinción, ¿no? Y el término más evolucionado, más actual y más justo, porque al fin y al cabo se trata de una cuestión de justicia social, es el término de inclusión. Entonces, un espacio en el que todos y todas podamos trabajar y podamos participar en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada uno de nosotros. Vamos a tener en cuenta, pues, si estamos personas con una diversidad funcional, es decir, con una discapacidad, bien sea física, bien sea intelectual, o vamos a tener en cuenta si somos hombres o somos mujeres, o vamos a tener en cuenta si tenemos una edad o tenemos otra. El caso es que lo que haremos será tratar de adaptar la actividad y los materiales y las didácticas que se empleen para hacer actividades o prestar servicios para que toda la ciudadanía pueda ser partícipe aprovechando esos avances en distintos formatos, en esas adaptaciones que se hacen en esos servicios y en esas. Vamos a ir viendo en adelante algunos ejemplos concretos de esas adaptaciones. Bueno, si nos basamos en, la, en el concepto de servicio público que prestamos desde la biblioteca pública, está claro que todos los servicios se prestan con la idea de igualdad de acceso. Pero la realidad es que en determinadas ocasiones se hace imposible que ese acceso sea igualitario para todas las personas. Quiere decir, aparece una fotografía de nuestra biblioteca, la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca, rodeada de nieve, ¿no? Es una zona, bueno, ahora acá los inviernos no son tan duros como hace unos años, el cambio climático se está notando, pero sí que es verdad que dices, claro, cuando hay estas condiciones, a todos nos afecta el acceso a los servicios, ¿no? En este caso,
es una limitación física, ¿no? Hay otro tipo de limitaciones que también vamos a ver. Quiero decir que nosotros cuando pensamos en nuestro programa Biblioteca Solidaria es que no nos conformamos con abrir la puerta de nuestra biblioteca y esperar a que todos los ciudadanos vengan a participar. Bueno, este año, 2024, hace 15 años que se inauguró nuestro programa Biblioteca Solidaria. Empezamos en 2009 y hemos ido evolucionando en el programa. Cuando lanzamos el programa nos partíamos de la base, como os digo, yo por formación también soy educador social. Hay un autor que, no sé si han oído hablar de un programa que llaman Ciudades o Municipios Educadores. Es un programa que está concebido desde el punto de vista de la ciudad que educa o el municipio que educa, ¿no? Es que se parte de la base de que todo lo que ocurre en una ciudad educa a la ciudadanía. En ese sentido, el autor Puig Picard, Toni Puig Picard, es un autor catalán de la región noreste de aquí de España, y él piensa en que la cultura ha de estar gestionada por los propios ciudadanos. No nos tenemos que conformar con, desde las bibliotecas o desde cualquier centro cultural, tratar de diseñar una programación y esperar que los ciudadanos respondan como si tal cosa a la propuesta, ¿no? Entonces, partimos de la base de que vamos a hacer cultura sentándonos en esas mesas de organización, de planificación, con los propios ciudadanos, para que todos seamos partícipes de esa gestión cultural, ¿no? Se parte de la base de hacer gestión con muchas organizaciones y, y sobre todo también con organizaciones diversas, ¿no? No solo las organizaciones propias del entorno cultural. ¿Verdad? Que con frecuencia, pues, nosotros veíamos que nos coordinábamos con los archivos o nos coordinábamos con los museos, o sea, es decir, centros y entidades que estaban en el propio entorno nuestro, con algunos clubes de lectura, con asociaciones que basaban su actividad en actividades culturales. Eh, También vemos la necesidad de crear proyectos locales y productos locales, ¿no? No podemos hacer actividades culturales como el que hace rosquillas o es, no sé si me entiende, aquí hay un dulce que llamamos churros, ¿no? Es como de forma mecánica, no se pueden hacer las actividades mm, y pretender que valgan para cualquier punto de cualquier comunidad, cualquier país, cualquier región, cualquier entorno. O sea, partimos de la base que hay que crear productos y servicios locales, ¿no? Adaptados a las peculiaridades de nuestra comunidad, a la comunidad a la que nos debemos, donde estamos prestando nuestros servicios. También en esta gestión cultural, pensando en la ciudadanía, tenemos que establecer un método de trabajo similar al de las organizaciones de servicio. Es verdad que somos un servicio público, pero no podemos estar haciendo acciones y servicios sin ser valorados, sin estar constantemente haciendo evaluaciones, planes de calidad, entendiendo como tal que tenemos que tener una rentabilidad. Si bien no una rentabilidad económica, porque al fin y al cabo estamos hablando de servicios públicos, sí tendremos que tener una rentabilidad social, cultural, en cuanto a la ciudadanía que sean capaces de devolver, o sea, que haya un retorno, ¿no? A la ciudadanía y haya un retorno tanto económico, cultural, social, al propio centro. Es decir, que a veces, y nosotros nos hemos dado cuenta, y en esta presentación también hacemos alusión, que cuando llegamos a épocas de crisis y en los últimos años a partir de la presentación de este programa y cuando empieza a gestarse y a desarrollarse, nos encontramos con importantes crisis, épocas de crisis. La primera va a ser al poquito de empezar.
si digo que empezamos justo el Día de la Biblioteca de hace 15 años, en 2009, y aquí en España, claro, bueno, sufrimos una crisis que fue una crisis mundial prácticamente, en torno a 2008, 2010, unos países antes, otros un poco después, pero nos encontramos con una crisis que aquí principalmente se vio afectado por todo el sector inmobiliario, hubo grandes bolsas de desempleo y esto se notó incluso en muchos servicios que se vieron mermados por los recursos que tenían, ¿no? Entonces, participamos en aquel entonces en una publicación que también pueden ustedes seguir la pista, se titula Biblioteca y Crisis. Eh, Surgió desde unas jornadas que hicimos en la Biblioteca Regional de Murcia, una de las bibliotecas referentes de aquí de nuestro país, y se hablaba hay una declaración, la Declaración de Murcia, que es un decálogo de cómo desarrollar la actividad de las bibliotecas en esos entornos de crisis, ¿no? En esas circunstancias de crisis. Yo únicamente quise destacar algunos de los artículos de este decálogo, en principio para hacer valer la biblioteca como una institución de formación permanente. Y hablaba ahora la compañera Carmen Trigueros que este proyecto está englobado en un programa de formación permanente, de reciclaje, que tan necesario es para todos los profesionales y también, por supuesto, para nosotros los profesionales de biblioteca. Entonces, lo que planteábamos es que en esos periodos de crisis la biblioteca puede destacarse como una institución de formación permanente, de inclusión social, de puerta de acceso a la sociedad de la información para todos, ¿no? Es decir, que solo con los recursos que la propia biblioteca ya tiene, eh, se puede, a pesar de que estemos en un periodo de crisis, que no se puedan incorporar determinados recursos, nuevas colecciones o actividades de promoción, en esa situación también podemos hacer valer lo que sí tenemos, que es esos profesionales bien formados, esas acciones permanentes que se están desarrollando, un acceso para Internet. O sea, hay recursos que la ciudadanía va a saber valorar. Entonces, es un momento en esos periodos de crisis en los que tenemos que hacer valer el papel de la biblioteca. O el buscar el concepto crisis en el ámbito, en el mundo oriental, tiene como un doble, es como un doble significado, ¿no? El crisis, como lo estamos entendiendo y planteando en esta diapositiva, como algo que es perjudicial para nuestra acción, es un sistema en el que se está poniendo en cuestión algunos servicios y eso es lo que el aspecto negativo, digamos, del concepto crisis. Sin embargo, como decía, en el mundo oriental, crisis se entiende también como oportunidad, ¿no? O sea, estamos en esos momentos en los que se puede incrementar la utilidad, o sea, lograr que se nos reconozca la labor informativa, educativa, cultural y social que las bibliotecas hemos realizado siempre. Incluso en esa situación de crisis, de situación grave que necesitamos recabar recursos para poder desarrollar nuestras acciones, incorporar materiales que son necesarios para atender a la ciudadanía, buscar fuentes y oportunidades de financiación, como puede ser el fundraising o cualquier otra acción eh, abierta veremos alguna más también en la presentación, pero siempre no olvidemos de que tenemos que asegurar que mantenemos la independencia de la biblioteca y los principios, ¿no? No nos vamos a vender al mejor postor. Sabemos que también hay casos en ese sentido, pues, negativos, pero nosotros nos estamos refiriendo a eso, a potenciar las habilidades y las destrezas que ya en el ámbito de bibliotecas los profesionales tienen para sacar lo mejor de nosotros mismos y lo mejor de nuestros centros. Bueno, hablando de biblioteca solidaria, ¿qué es Biblioteca Solidaria? Pues es un proyecto cultural para sectores desfavorecidos y vulnerables. Esto es que principalmente nos vamos a dirigir
a esos colectivos que más dificultades de acceso, hablábamos antes del acceso a los servicios culturales, a esos colectivos que más dificultades de acceso tienen para acceder a la cultura, ¿no? Es un proyecto también para no usuarios. Mira, nosotros no usuarios de cultura, no usuarios de servicios culturales, no usuarios de lectura. Eh, lo que nosotros aquí buscábamos, con frecuencia comentamos que en bibliotecas tendemos a pescar en pecera. No sé si me entienden el símil. Es decir, que con demasiada frecuencia tendemos a cazar, a pescar a los propios usuarios ya de bibliotecas, personas que ya de alguna forma están participando en nuestra labor. Entonces, esto, pues lo que vamos a conseguir es que una, una persona, generalmente nosotros, por ejemplo, en los clubes de lectura eh, de adultos, participan principalmente mujeres. Y ahí lo que nos dábamos cuenta que esas usuarias fieles a la biblioteca, pues en el mejor de los casos, cuando nosotros ofrecíamos una actividad de cuentacuentos, por ejemplo, o de un taller infantil, un taller de lectura infantil o una biblioteca, pues acudían con sus hijos a estas actividades. Entonces, no dejaban de ser los mismos usuarios los que nos venían participando, pues cada vez en más actividades, pero no salíamos de esa pecera, de ese círculo de ciudadanos fieles a la biblioteca. Entonces, lo que entendimos es que había que ir a aquellas personas no usuarias de esos servicios. Luego es un proyecto que va más allá de los edificios, es decir, no nos tenemos que conformar con hacer única y expresamente las actividades dentro de nuestro espacio de biblioteca, porque sabemos también que estamos perdiéndonos otros frentes en los que podemos llevar la cultura, la lectura también. Y por otro lado, también es un proyecto que potencia ciudadanos solidarios. Esto por dos vías. Ciudadanos solidarios porque nuestro programa de Bibliotecas Solidarias se va a basar en la figura del voluntariado cultural, es decir, un ciudadano, una persona que tiene tiempo y habilidades para ponerlas al servicio de otras personas necesitadas y que necesitan de ese apoyo para poder participar con garantías en nuestras acciones o beneficiarse de nuestros servicios. Ese es un aspecto del ciudadano solidario. Y otro aspecto es que nuestro programa tiene una carga de sensibilización, de formación en temas diversos, en realidades diversas, para que la ciudadanía aprenda a ver con otros ojos, aprenda a ver qué dificultades tienen personas migrantes, personas con discapacidad o con distintas capacidades. También las personas mayores, en algunos colectivos específicos como mujer, como jóvenes, con determinadas condicionantes, población con distintos tipos de enfermedades. Y es un poco lo que va a dar forma, esos distintos aspectos, lo que da forma a nuestro programa Biblioteca Solidaria. Bueno, nuestro programa nace en 2009 en la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca. Y a partir del funcionamiento que empezamos a tener en nuestra biblioteca, el llegar a esos colectivos a los que nos dirigíamos con esas peculiaridades, son colectivos en situación o en riesgo de exclusión social. Desde nuestro sistema de bibliotecas, en la red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha, fijan la atención en el programa y se entiende que sería beneficioso llevarlo a la red de bibliotecas para que allá donde se diesen unas condiciones mínimas pudiésemos poner en marcha el programa y pudiésemos llegar a esos colectivos que están necesitados. Para ello nos vamos a apoyar en el voluntariado cultural, en personas que libre y voluntariamente quieren ceder parte de su tiempo, de sus capacidades, en beneficio de las personas con más dificultades. Ahí se va a hacer una gestión en la que nacen convenios de colaboración, se incorpora la entidad de la que yo dependo, la Fundación Cultura, entonces Cultura y Deporte, ahora Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, es una
es una fundación que gestiona bienes públicos acá en Castilla-La Mancha, ¿no? Eso es un poco la fórmula de gestión del programa. El incorporar el voluntariado en bibliotecas públicas, personas que nos van a ser nuestros pies y nuestras manos para llegar a donde la biblioteca en sí no puede llegar por su limitación en recursos, y también porque estos ciudadanos que se ofrecen como voluntariado pues tienen unas habilidades y unas inquietudes y unos intereses distintos y una forma de llegar a la gente distinta, especialmente a personas con dificultades, y es un valor añadido a la labor que ya en sí hacemos los profesionales de las propias bibliotecas, ¿no? Ahí aparece la obra social CAISA, que es una entidad una fundación social que nos apoya económicamente desde nuestros comienzos en el programa. Bueno, viene a ser como no sé cómo llaman, creo que es las cajas de compensación o algo así, ¿no? Es como se conocen, creo, en Latinoamérica, o al menos cuando he participado en proyectos de Iberbibliotecas, quiero recordar que era algo así, ¿no? Disculpadme que no me acuerdo con exactitud. Si alguno queréis apuntar algo, en cualquier momento lo podéis hacer, ¿eh? Yo ahora no os veo porque estoy compartiendo la presentación, pero si alguien quiere compartir algo, por favor, interrumpidme cuando sea necesario y lo podemos ir incorporando. Bueno, pues esos voluntarios en esa época de crisis, que bueno, principalmente en estos años, como os digo, fue en ese periodo 2008-2010 y otra gran crisis producida a partir de la pandemia, lo que conseguimos es detectar ciudadanos que de algún modo estaban indignados. Aquí en España se utiliza la palabra quemados, ¿no? Esos fósforos, en la imagen de fósforos que veis ahí, es como esos ciudadanos que se sienten indignados pues con la situación, con toda la política, los organismos, empieza a haber situaciones de caos y ante eso el, tienen dos opciones, o indignarse y romperlo todo y estar siempre a la gresca, ¿no? Buscando, pues eso, alterar el orden público, o bien canalizar para que entre todos podamos salir adelante y ayudar especialmente a las personas que más dificultades tienen a que salgan adelante. De ahí es como vamos a focalizar esos intereses para que el voluntariado se incorpore en nuestro programa, ¿no? En este sentido, hablamos de voluntariado. ¿Qué es voluntariado y qué no es voluntariado? Porque aquí, como allí, como en cualquier sitio, también existe el oportunismo y hay personas y hay entidades que dicen, bueno, pues si me puedo ahorrar personal en vez de tener profesionales, puedo incorporar voluntariado. Bueno, nosotros eso lo hemos tenido en todo momento claro y hablamos de lo que es voluntario y de lo que no es voluntario. El voluntariado nunca es una mano de obra barata, no es el camino para poder acceder a un puesto laboral, no es una práctica profesional, no es ir a hacer animación cultural simplemente. El voluntariado no es una fórmula de hacer política o no son los grupos de ayuda mutua, que no decimos, no queremos decir que eso sea malo, sino que es distinto a lo que nosotros proponemos con nuestro voluntariado, ¿no? Con el voluntariado que se incorpora a nuestro programa. Nosotros en estas épocas de crisis, ¿no? Perdón, en estas épocas de crisis hemos tenido el ofrecimiento de usuarios activos de la biblioteca, como madres que se nos ofrecían para hacer la hora del cuento o para hacer actividades con los niños. Y nosotros siempre renunciábamos a esto, porque entendíamos que toda actividad que estaba realizada por un profesional no podía ser sustituida por un voluntario. Entonces, lo que sí que planteamos es que
las acciones tendrían que estar en el marco de nuestro programa y eran principalmente acciones dirigidas a estos colectivos a los que he hecho mención en situación o en riesgo de exclusión social. De ese modo, cuando incorporamos el voluntariado cultural, nos planteamos también una nueva forma de gestión, es decir, es necesario que ese voluntariado esté dado de alta en la administración, bien registrado, con sus seguros, porque todo esto, si se hace de cualquier forma, puede dar lugar a situaciones complicadas, incluso a que se nos esté reclamando una relación laboral que tendríamos que estar, bueno, pues costeándola con cargo al propio centro. Entonces, todo esto nos va a hacer buscar entre nuestros usuarios participativos, dejando claro que se tienen que inscribir como voluntarios, que van a tener un alta para cualquier tipo de accidente que puedan tener o para cualquier aspecto relacionado con la responsabilidad civil de la biblioteca esté en todo momento cubierto, ¿no? Entonces, es una forma en la que nos plantea también una nueva forma de gestión al centro. Estos son los colectivos a los que nos estamos dirigiendo y a los que hacemos alusión cuando hablamos de colectivos en situación o en riesgo de exclusión social. Son personas mayores, de edad avanzada, personas procedentes de minorías étnicas, personas con drogodependencias, toxicómanos, con cualquier tipo de adicción también, personas transeúntes, sin techo, reclusos, población marginal. Bueno, ya veis ahí un poco todos los colectivos que tenemos ahí identificados. A partir de ahí, pues la, la biblioteca, como os comentaba antes, se plantea no solo el que esperarnos a que nos venga este tipo de usuarios a nuestra biblioteca, también vamos a ir a buscarlos fuera de. Establecemos contactos y reuniones informativas en centros de educación de personas adultas o en centros sociales o con profesionales del ámbito social, trabajadores sociales, educadores, también con responsables públicos de distintas administraciones. Nosotros dependemos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, pero también se acude pues, a otras consejerías como Bienestar Social, Salud u otras consejerías donde se atiende directamente a estos colectivos para ofrecerles un complemento en su atención a las prestaciones que ellos ya de sí están ofreciendo, pues estas otras acciones que podemos hacer también con estos usuarios, ¿no? Y con estos ciudadanos que están en una situación de vulnerabilidad. Bueno, en la coordinación que se establece, en esa mesa, por ejemplo, de trabajo en la propia biblioteca, nos reuníamos con voluntariado y responsables de estas entidades, de las entidades y colectivos, asociaciones de los que procedían estos usuarios. Fue una forma de, bueno, mantener como esa forma de gestionar la cultura, el recibir la información directa de los ciudadanos para incorporarla en nuestras propias programaciones, hacer cultura de forma conjunta, ¿no? Un papel fundamental es el de la formación. O sea, está claro que nadie de la noche a la mañana nace aprendido ya en materia de promoción o de animación a la lectura o de intervención con estos colectivos. Entonces, empezamos a formar en este sentido qué es para ti el ser voluntario, o sea, qué es el voluntariado, qué no es, que decíamos antes también, y entonces es necesario para que empecemos a dar pasos y antes de empezar las acciones con cualquier colectivo, nos formemos en ese sentido, ¿no? El proceso formativo, como digo, va a consistir primero en un proceso formativo dirigido al propio personal de la biblioteca, a través de la red de bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha, el servicio de bibliotecas,
nos encomienda formar a profesionales de bibliotecas. Hicimos una edición por cada una de las provincias para formar a los profesionales de bibliotecas en qué consistía este programa y cómo incorporábamos el voluntariado dentro de nuestras bibliotecas. En las sesiones formativas dirigidas ya directamente al voluntariado que se incorpora al programa, nosotros planteábamos visitas guiadas a bibliotecas públicas, conducidas por el propio personal de la biblioteca, o sea, que el propio personal de la biblioteca les ayudasen a manejarse en la propia biblioteca para que fuesen cada vez más autónomos y conocieran todos los recursos y prestaciones que allí tendrían. Todo eso no para sustituir ninguna acción que desarrollan los profesionales, sino más bien para que desde el ámbito del voluntariado puedan aprovechar los recursos que tenemos y llevarlos a esos colectivos en situación de vulnerabilidad. Hay una formación básica en voluntariado, como he hecho mención hace un momento, y hay una formación dirigida a buscar y manejar en el catálogo de bibliotecas y acciones solidarias del programa. O sea, damos a conocer qué acciones son las que dan forma a este programa de Biblioteca Solidaria y vamos a manejarnos con el catálogo. Sobre todo también para liberar un poquito a los profesionales que el voluntariado no fuese una carga más añadida a todo el trabajo que ya tenían los profesionales. Entonces, tratamos de hacerles un poquito más autónomos y siempre, bueno, pues se puede acudir, pero entendíamos que esto contribuiría a que no bloqueásemos a los profesionales de biblioteca. Hay luego formaciones, procesos que hacemos más específicos sobre acciones concretas, pues cómo contar y cómo animar a leer, presentar materiales y colecciones adaptadas, ya sean materiales en lectura fácil, en formato audio, en lengua de signos, en braille, en letra grande. O sea, damos a conocer esos materiales que existen en las bibliotecas para que los voluntarios se puedan apoyar en estos materiales. Conocer mejor también a los colectivos. Entonces, ahí contamos con los compañeros de otros sistemas de educación, de salud, de servicios sociales, para que nos diesen datos de los ciudadanos, de los colectivos a los que íbamos a atender, con esas peculiaridades, personas mayores, personas con discapacidad, personas que tienen algún tipo de adicción, que están en procesos de formación en distintas materias y también en proyectos de inserción. Hay personas que estaban llevando itinerarios de inserción por procesos de desestructuración familiar o por deterioros cognitivos, por las distintas enfermedades, y con todo ello convenía saber las peculiaridades de los usuarios que nos íbamos a encontrar. Entonces nos apoyamos también en esa formación y luego también tomamos como consigna que esta formación se compartiese con otras organizaciones. Entonces nos pusimos en contacto con los ayuntamientos, con la organización ONCE, que se conoce a nivel internacional, es la Organización Nacional de Ciegos. Entonces también con otras específicas, por ejemplo, UDP es una federación de entidades de personas mayores, de personas de edad avanzada, y en ese sentido pues hicimos varios programas también formativos en materia de inteligencia emocional, de implicación del entorno familiar, etc. Bueno, estas son un poco también las distintas actividades o distintas acciones que vamos a realizar en estos años, ¿no? Desde estos voluntarios, pues, y apoyándonos en la formación que hemos recibido, vamos a llegar a esos sectores vulnerables, que son de todas las edades, desde niños, jóvenes a personas mayores, y esos son algunos de los proyectos que ponemos en marcha. Proyectos que estaban, pues eso, para vincular a algunos usuarios en situación de exclusión, adoptando una estantería, ¿no? Que hay personas que tenían dificultades para acceder a nuestros centros o no tenían el arraigo y, bueno, pues les invitamos a que fuesen los garantes de que la colección en una estantería concreta estuviese en orden. Y era, pues, desde niños que en la sala infantil
estaban pidiéndonos pues cómo el reparar un tejuelito que se estaba despegando o, que nos decían, oye, que me he encontrado este libro que está descolocado, te lo dejo aquí en el mostrador, ese tipo de cosas, o también nos proponían, ¿no? Les invitábamos a que nos propusiesen libros que viesen que nos faltaban en nuestras colecciones, pues que ellos nos pudiesen proponer. Y bueno, en definitiva, lo que se trata sobre todo es que se coja el vínculo con el servicio o con toda la biblioteca en sí, ¿no? Entonces, bueno, algunas de estas acciones contribuyeron bastante a eso. El apoyo al estudio, sobre todo en familias con situaciones complicadas que a veces pues no podían acudir a academias privadas como tal, y entonces desde el programa apoyábamos al estudio. Normalmente todos estos procesos vienen siempre documentados, no es por capricho de que alguien venga y diga, mira, clases de apoyo, clases particulares que damos aquí, gratis, ¿no? No queríamos que se convirtiese en eso. Normalmente tenía que venir referenciado por un inspector educativo del colegio en cada uno de los colegios que nos mandaba un informe, ya hemos detectado tal, es una situación con necesidad económica, con desestructuración familiar, con unas peculiaridades en las que nosotros valorábamos y cuando veíamos que era necesario, pues se incorporaba un voluntario a apoyar ese proceso. Luego, bueno, pues también el llevar la lectura a los domicilios, el enseñar el uso de las TIC, las grandes brechas que se han creado en nuestros días, ¿no? Desde el principio de nuestro programa lo vimos a las claras, esa brecha se estaba agudizando cada vez más por no tener en determinados colectivos, determinadas personas, el manejo en el uso de las TIC, ¿no? De las tecnologías de información y comunicación. También pues, la necesidad de educar y enseñar para trabajar mejor con la información, que no nos perdamos en lo que entendemos que es la gran censura de nuestros días, ¿no? El exceso de información que con frecuencia, pues a casi, diría la mayoría de la población, nos hace perdernos ahora tan en boga, ¿no? Con esas fake news, estas noticias falsas, la posverdad, que a veces nos confunde y hacen que nos lleven los medios de comunicación o tantas fuentes que tenemos a nuestro alcance que nos hacen confundirnos y nos llevan por los derroteros que muchas veces quieren, ¿no? Entonces, bueno, creíamos que todo esto era necesario, se empezó a incorporar talleres más de base de los que hemos hecho siempre en bibliotecas, de lectura, de escritura, y bueno, sacar también, como decíamos en los comienzos de esta presentación, sacar la biblioteca de la propia biblioteca. Generamos puntos de lectura en determinados centros, en centros de salud, donde había una sala de espera para, voy avanzando con alguna imagen más, una sala de espera para atender a profesionales, o sea, atendida por profesionales del ámbito social, del ámbito de la salud, nosotros ya incorporamos esos puntos de lectura. Bueno, estas son imágenes de algunos talleres de lectura específicos, con colectivos específicos, mujer mayor, con mujer migrante, con personas migrantes en general, y eran talleres de español para extranjeros, espacio intercultural para compartir las distintas procedencias y distintas culturas que se estaban asentando en nuestra ciudad. Y bueno, pues así con alguna actividad como leer en voz alta, el, también bien en centros de personas mayores, en residencias, pero también en propios domicilios, donde había personas recluidas que a veces tenían dificultades por la enfermedad o por bueno, pues por circunstancias que llamamos ahora también soledad no deseada, ¿no? De esos procesos que atañen a todos, sean ya personas mayores o personas más jóvenes, y a veces pues el apoyo de los voluntarios en los propios domicilios hacían romper esa barrera y hacerles salir de esa realidad para que pudiesen ir viniendo a nuestras acciones. El apoyo al estudio que hemos comentado también. Bueno, en este caso nos apoyamos en lo que veis en la imagen,
son algunas voluntarias nuestras, pero también está un colectivo de personas con discapacidad intelectual que estaban por ubicación en un barrio donde mayoritariamente reside población migrante. Estos niños, sus padres, los niños ya son población española, o sea, nacieron ya aquí. Los padres son de origen principalmente árabe, y lo que el sentido que tenía el hacer estos talleres de apoyo al estudio es que, a la par que este taller, estábamos haciendo talleres de español para las mujeres, para mujeres marroquíes, porque era un apoyo fundamental para encontrar empleo. Entonces, a partir de ahí, nosotros, en ese momento de crisis también, pues aprovechamos el momento de la merienda, se les hacía una merienda básica a los niños y les llevamos nutrientes diversos para cada día, como fruta fresca, que normalmente en casa habitualmente no era un alimento que tuviesen a diario. Entonces, algunas de estas aportes, y hacíamos estas actividades intergeneracionales con estos colectivos también de personas mayores o personas con discapacidad. Bueno, estos carros que incorporamos en puntos de lectura como puntos de referencia de bibliotecaria, lo fuimos poniendo en determinados puntos de la ciudad, en comunidades terapéuticas que trabajan con personas con adicciones, en centros infantiles, atención a la infancia con dificultades, en la propia prisión, en centros penitenciarios, en aulas de lectura en municipios que citaba al principio de la España vaciada, que no tenían ni bibliotecas, ni salas de lectura, era tener un punto de referencia cultural, bibliotecaria, centro de atención a personas con discapacidad, un poco. El albergue de transeúntes es un recurso que ha sido muy recurrido, o sea, que se ha usado mucho y muy valorado. ¿Por qué? Pues porque el albergue de transeúntes es un centro por el que pasan personas sin techo que han hecho su vida en la calle, ¿no? Están normalmente duermen en la calle y van caminando de ciudad en ciudad. Y entonces, cuando llegan a la ciudad, hay ese albergue de transeúntes. Para estas personas pueden ir a tener unas comidas básicas, usar el aseo del propio albergue, y nosotros ahí llevamos un punto de lectura también. Podían hacer entre 1 o 2 noches, algún caso excepcional, alguna noche más, y tratamos de llevarles materiales de lectura. Lógicamente, para cada uno de estos puntos hacemos un estudio de distintos tipos de lectura. Lógicamente, aquí, en donde iban a residir solo 1 o 2 noches, pues no le íbamos a llevar novelas largas, ¿no? Pues aquí llevábamos documentos en los que se priorizaba el cómic, por ejemplo, o en el que llevaban relato breve. Así, en cada uno de los espacios, pues se trabajaba y se estudiaba, incorporar unos materiales apropiados para las personas que iban a hacer uso de ese recurso. Una imagen más de llevar los materiales bueno, se creó toda una imagen del propio programa, que es la que nos ha acompañado en este tiempo. Recetando libros es un programa que incorporamos en todo el sistema de salud. En esos carritos que vemos ahí llevamos los libros que están a disposición de las personas que iban a la consulta médica, tanto personas adultas como niños, en las distintas salas. Y bueno, conseguimos, por poner un ejemplo, y donde empezamos, que fue aquí en Cuenca, pues en las 7 plantas que tiene el hospital de la ciudad, un punto de lectura en cada sala de espera para familiares, pero luego en distintas áreas de hospitalización, como donde se trabajaba en el área de oncología con personas afectadas por cáncer, o en el área donde recibían tratamientos de diálisis, otros tratamientos que son más fatigosos y que son más a largo plazo, pues también intentábamos incorporar estos puntos de lectura. También un referente fundamental en este sentido ha sido con las unidades de salud mental,
que han sido muy demandados estos materiales y son personas que han entrado muy bien en el programa. Incluso aquí incorporamos lo que hemos venido a llamar el voluntariado inclusivo, y es que las mismas personas que eran usuarios de nuestro programa, eh, procedentes de eso, de colectivos afectados por salud mental o por enfermedades mentales, los incorporamos muchas veces como voluntariado para llevar esos materiales a los distintos centros, con lo cual, bueno, pues ahí se cumplía una doble función, ¿no? En centros penitenciarios creamos una revista, llamamos Puerta Abierta, y bueno, ahí recogíamos algunas efemérides literarias. Bueno, sesiones también que sirven para conocer culturas distintas y diversas, que nos ayudasen a ser una comunidad más acogedora, una biblioteca más acogedora, una biblioteca más plural, que siempre, bueno, pues cuide también los ciudadanos que vienen de otros lugares. La parte solidaria, pues por ejemplo, incorporamos las donaciones materiales que procedían de donaciones o de expurgos que hacíamos en bibliotecas, los poníamos a disposición de mercadillos solidarios, y aquí lo que se hacía era donar colecciones o material de estas características a alguna organización no gubernamental para que lo que pudiesen sacar de beneficio, poniendo los libros a precios populares, 1 o 2 euros, pues lo que pudiesen sacar de esta venta de los materiales servía para avalar un proyecto y apoyar un proyecto. Bueno, pues ahí trabajamos con distintas organizaciones locales, nacionales, internacionales, y la verdad fueron muy, muy buenos proyectos y muy bien recibidos. Siempre ha sido una prioridad nuestra potenciar el tender puentes. Normalmente nosotros eh, trabajábamos de forma pormenorizada con distintos colectivos en talleres de lectura o en acciones concretas para distintas edades, distintas capacidades, pero también nos gustaba eso, el abrir distintas formas de participación intergeneracional. Normalmente lo que veis en la imagen es una actividad que hacíamos todos los veranos, le llamamos Cultura en la Ciudad, y es en verano que están los niños de vacaciones, pues lo que hacíamos era trabajar durante 2 semanas con cada grupo de niños para que conociesen recursos sociales y culturales de la ciudad y que interactuasen con estos colectivos. En este caso es una residencia de mayores, pero también lo hacíamos con entidades de discapacidad u otros recursos. Y también en museos, en bibliotecas, en la propia universidad, en otros centros de promoción cultural, en exposiciones, también algunas actividades relacionadas con el medio ambiente. Es un paseo botánico literario que se trazó en el Parque Central de la ciudad, en la que siempre partíamos de la base de que con el voluntariado nuestro apoyaba una gincana que generábamos, que tenían que estar haciendo grupos constituidos por niños procedentes de un colegio y personas mayores que venían de distintos centros de atención a las personas mayores, ¿no? Ahí en esta imagen aparecen unos observadores del programa que hacía antes también referencia, de Ciudades Educadoras, que les gustó esta iniciativa. Nosotros a lo largo de todo este paseo botánico literario eran citas literarias vinculadas a distintas especies de flora autóctona propia de la ciudad, y bueno, pues se jugaba un poco con el conocimiento de las plantas y el conocimiento de lo literario también. Esta es una acción que, valiéndonos del título de Rodríguez Almodóvar, un gran promotor y animador a la lectura, Cuentos al amor se llama la obra, es Cuentos al amor de la lumbre. Nosotros hicimos ese guiño, Cuentos al calor de la lumbre, decíamos, porque justo en esta residencia había una chimenea en el espacio central, y en torno a ello se sentaban los niños y las personas mayores a contar cuentos
que eran contados con el apoyo de la Asociación Amigas de la Lectura, que se formó también en la propia biblioteca por mujeres que iniciaron los talleres de lectura para adultos en la ciudad hace ya casi 40 años. Bueno, hacíamos algunas acciones de este tipo. Pues en este caso, el jugador de fútbol que, bueno, se conocía a nivel internacional, Canuté, el, organizaba un partido en el estadio del Real Madrid, en el estadio de fútbol del Real Madrid, y el lema era: este partido sí es a vida o muerte. Y era para recoger recursos económicos para apoyar a países africanos. Entonces, nosotros en esos mercadillos solidarios a los que te mencioné antes, fomentábamos que se inscribiesen para participar en el partido, eh, costeábamos los autobuses para que pudiesen ir y las entradas para que pudiesen venir también con nosotros personas migrantes, personas que no tuviesen esos recursos para poder costear. La entrada era simbólica, eran 5 o 10 euros y simplemente era, bueno, si alguien no podía costearse la entrada, pues con lo que nosotros sacábamos de esta venta de los mercadillos solidarios apoyábamos estas acciones, ¿no? Estamos ya terminando, sé que son muchas cosas, pero bueno, hago así un repaso general. Si queréis podemos dedicar ahora 15 minutitos a hacer unas preguntas. Los materiales de lectura a los que hacía alusión antes, materiales adaptados en lectura fácil, en otros idiomas, normalmente es en los materiales en los que nos hemos estado apoyando. Estos son un poco los recursos de lectura que hemos utilizado, ya sea en letra grande, audiolibros, lectura fácil, bueno, mini lotes que eran materiales para sensibilizar sobre distintas realidades sociales. A veces incorporamos materiales de primeros lectores para empezar con el aprendizaje de la lengua. El álbum ilustrado ha sido un material en que nos hemos apoyado fundamentalmente. Aquí hay una experiencia estupenda que es con colectivos con discapacidad gravemente afectados que no tienen capacidad de leer, al menos al uso de cómo nosotros entendemos la lectura. Y el sistema que utilizábamos en estos talleres era apoyados por voluntariado, les dejábamos un álbum ilustrado abierto. Sabemos la particularidad que tienen los álbumes ilustrados, que es que tienen muy poquita letra y unas imágenes muy alusivas, muy expresivas, y es simplemente con ese apoyo y con la técnica que utilizamos cuando los bebés empiezan a leer o cuando empezamos a leerle cuentos a los bebés, pues repetir y repetir y repetir, poco a poco, aparte de eso y de dinámicas de destrezas plásticas, habilidades motoras y demás, y íbamos provocando que cada vez identificasen mejor a los personajes, entrasen mejor en la historia y al final, bueno, pues la verdad que fue todo un referente también en todas las acciones que hemos hecho en estos años. Incorporamos también esas lecturas para sensibilizar y sobre todo, pues eso, apoyarnos también en recursos en la red, tanto en la red de redes, es decir, en Internet, como en la red de recursos que teníamos en nuestra propia red de bibliotecas. Bueno, ahí dentro de las acciones de sensibilización y cooperación desarrollamos también un barco, decíamos, un barco en el que el barco de la solidaridad, en cada uno de los lugares donde íbamos, le poníamos un nombre: el de la esperanza, el de la ilusión, el barco de los amigos, o sea, en cada sitio le ponían un nombre, cada colegio, cada centro, y lo que servía este barco contenedor era para recoger tapones, para tapones de plástico de las botellas, de los Tetrabric, que sirven para apoyar proyectos de, bueno, pues de el pago de operaciones de personas que estaban enfermas o para comprar una silla de ruedas. Entonces, también estuvimos haciendo recogida de móviles antiguos, también para apoyo a los bancos de alimentos, material escolar para bueno, distintos puntos en los que había cooperantes, que a los que teníamos contacto.
Incluso en el propio programa se apoyó en nuestro programa una entidad, AFRAMAS en este caso, que es un centro de ocio inclusivo, y quiso lanzar su programación de talleres y de actividades, como ahí veis, pues de cocina, de baile, de deportes, de todo tipo de actividades, las ofrecían desde nuestro programa, sobre todo para que las personas se, se vinculasen a las actividades independientemente de que la entidad fuesen personas con capacidades diversas. Entonces, lo que tratábamos ahí es que se rompiese esa estigmación, lo que comentábamos al principio también de estigmatizar la discapacidad, ¿no? Esa segregación. Entendíamos que al potenciarlo desde un centro público como la propia biblioteca, romperíamos con ese estigma y ayudaría a incorporarse. Y de hecho así fue, se generaron pues grupos de amigos, cartas a ciegas, un proyecto que conseguíamos también que estuviesen vinculados distintas personas como una especie de apadrinamiento de cada persona a una persona con una discapacidad concreta, ¿no? Bueno, ahí generamos una red de apoyos también para Escuelas para la Vida. Esto es una comunidad terapéutica que trabaja con personas con adicciones diversas. Eh, Se siguieron organizando esos foros formativos desde este momento en el que se planteó estos foros de experiencias. Aquí estamos hablando cuando hicimos 5 años del programa, que ya llevábamos un bagaje importante, pues destacamos ese papel social de la biblioteca, generando varios foros profesionales y tratando de llevarlos a universidades. En nuestra ciudad está la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, con mucha proyección, y desarrollamos el, esa, esos foros en esos espacios, porque creíamos que era importante. El, yo me quedaría con esta frase de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que es una fundación de promoción de la lectura a nivel internacional. Está enmarcada en Peñaranda de Bracamonte, es un pueblo de Salamanca, una ciudad donde su biblioteca también es un muy buen referente. Y es yo en 2009, a partir de 2009 es cuando empecé a hacer todas estas formaciones con estos organismos dedicados a la formación y a los foros profesionales en bibliotecas, y me pareció que era muy alentadora, ¿no? Me pareció que era una frase que, en el que, bueno, pues no importa que sea complicado lo que tenemos por delante, bueno, siempre me ha acompañado en mis presentaciones. No esperes a que otros construyan tu futuro, levántalo con tu esfuerzo, con tu compromiso, con tus sueños. Adelante, no hay tiempo que perder, que es posible cuanto anhelas, si en ello pones todo tu empeño. Pues es una frase de Germán Sánchez Ruy Pérez que yo la adopté y la verdad que me ha acompañado en todos estos años, bueno, creo que es una buena bandera para ser animosos y tratar de ir a por los grandes objetivos, ¿no? Os dejo ahí mis correos electrónicos. Está un enlace al blog de Biblioteca Solidaria, que también podéis acceder. Y bueno, daros las gracias por vuestro tiempo, y si queréis ahora dejo de compartir y lo que podemos hacer es comentar alguna cosita. Si me dice Carmen que tenemos todavía tiempo. Sí, así es, don David. Tenemos unas preguntas. Recordarle a los participantes, les voy a compartir de nuevo el registro de asistencia. Hay algunos que todavía faltan por ahí. Y tengo unas cuantas preguntas, entonces vamos a empezar. Adri Rojas nos pregunta, ¿cuál de todas estas acciones fue la que más le gustó o en cuál hubo mucha más participación por parte de la población? Bueno, a mí esto es como decirle a un papá o una mamá que diga cuál de los niños es el que quiere más, ¿no? Estos proyectos, la verdad que
A mí hay una acción que destacaría cuando os he hablado de esta acción que hacíamos con personas con discapacidad intelectual gravemente afectados, pues son personas, para que os hagáis una idea, pues teníamos un caso en el que una de las usuarias, eh, además de tener una discapacidad intelectual, es una persona ciega. Entonces, la dificultad que teníamos es cómo le hacemos leer a esta persona. Y bueno, pues hicimos una actividad a partir de ese taller que llamábamos un día especial para todos y un día especial para todas, ¿no? Y lo que hicimos es, cada año hemos ido seleccionando un colegio de la ciudad. Entonces íbamos con este colectivo y lo que comprobamos es la evolución en el acercamiento a estas personas. Cuando llegábamos a los colegios, pues oíamos comentarios tan fuertes como, ¡ay, qué feos! O, ¡ay, no, me da miedo! O, porque estamos hablando de personas adultas que van a centros, ahí ellos son súper cariñosos, o sea, ellos salen corriendo y quieren abrazar a los niños y entonces, claro, los niños cuando veían que se acercaban a ellos salían corriendo porque realmente no los conocían, se asustaban y de esa actitud de las primeras veces que íbamos a ir luego al propio autobús cuando llegábamos, cogerles de la mano, quererles enseñar sus libros, sus fotos, y era un cambio que lo traía la actividad que se generaba. Y es que cada mes llevábamos, asociábamos la actividad a una efeméride. Es decir, pues en enero es el día escolar por la paz y la no violencia. Entonces hacíamos una actividad de sesión de cuentos asociada a ese tema. Y a partir de ahí lo contábamos con los propios usuarios de este centro. Por ejemplo, esta usuaria con discapacidad intelectual, que además es ciega, pues era la capitana, de pronto la convertíamos en capitana del barco. Y la capitana del barco, cuando nosotros le pulsábamos la mano, ella tocaba la campana del barco. Entonces, era hacerles interactuar y que los viesen de otro modo. Y el resultado que conseguíamos principalmente era el cambio de actitud a estos usuarios, pero sobre todo que cambiasen también la actitud con sus compañeros que tenían dificultades en el día a día. Ese es un poco, quiero destacar este programa porque realmente han sido resultados muy palpables, muy visibles. Ok, muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta de Warner Risk. ¿Cómo ha sido el proceso de coordinación y manejo de contrapartes, aliados, patrocinadores, en particular cuando surgen stakeholders negativos? Interesa conocer ese sentir de David como líder de muchos de los proyectos cuando las acciones no van caminando como uno espera. Hmm. Claro, a ver, ni que decir tiene que no todo ha sido miel sobre hojuelas, que decimos aquí, ¿no? No es todo no es todo, no es de color de rosa. O sea, hemos tenido dificultades, claro que sí. Yo he insistido en el capítulo del voluntariado, si os habéis dado cuenta, yo he insistido que ahí hay detractores del voluntariado. Ay, claro, sí, ahora vienen los voluntarios y nos van a quitar el trabajo que tenemos los propios bibliotecarios, ¿no? Para eso hemos tenido que ser rigurosos, incluso teniendo ofrecimiento de personas que querían hacer determinadas acciones, nosotros negarnos, no, no, estas acciones no entran dentro del programa, no podemos. Entonces, hemos tenido que ser como muy rigurosos en ese sentido, ¿no? También el parar, o sea, muchas veces el hacer valer la acción de promoción de la lectura. No se puede hacer la actividad a cualquier precio. O sea, nosotros hemos ido a hospitales donde cuando hemos llegado allá, pues el personal sanitario que estaba trabajando en una tarde, pues resulta que no nos habían buscado a los usuarios del taller. Estaban entonces poniéndoles la merienda. No, o sea, no se cuidaba la actividad. Pues nada, cuando no se cuida la actividad, cuando no hay interés, cuando los profesionales que nos lo han pedido no están poniendo unos mínimos, nosotros ahí limitábamos. Entonces, es una fórmula de gestión complicada porque, claro, por un lado está la gestión del voluntariado, seguros, altas de los voluntarios,
luego también está la dificultad de las entidades en las que vamos, porque no siempre hay entidades que son muy cuidadosas y con el grupo que venía a hacer la actividad de promoción de la lectura le acompañaba un educador, pero hay otros que rápidamente veían en nosotros como un lugar en el que soltar allí a sus usuarios y ellos se limpiaban las manos y decían una hora de asueto para nosotros, ¿no? Entonces, claro, nosotros, conforme fue pasando el tiempo, les fuimos exigiendo unas condiciones mínimas para que eso se tuviese en cuenta. Y luego somos profesionales en promover la lectura. Claro, había veces que un técnico nos decía, oye, tengan cuidado porque nuestros usuarios resulta que además de tener una enfermedad mental, cuando salen del taller de lectura hay algunos que consumen sustancias, drogas, y salen de ahí y, sí, pero eso ya será cuestión de ustedes. Nosotros solo atendemos a la actividad de promover la lectura. Entonces, hay que ser como muy precisos en esos temas porque sí, claro, aquí puede entrar todo. Ok, por aquí tenemos otra de Freddy Ramos. ¿Qué acciones afirmativas ha implementado con población migrante en cuanto al bagaje informacional? Previo, el de ellos o ellas ya cuentan para fomentarlo en otro idioma y otra cultura. Nos hace énfasis en el español. Claro, sí, nosotros aquí hay principalmente español para extranjeros. Es la actividad que hemos potenciado principalmente y mayoritariamente porque era lo más demandado. Normalmente son personas que vienen a establecerse aquí, a su vida, y, y lo que hacen es que quieren aprender el idioma para tener más fácil el acceso al trabajo, ¿no? Pero hemos abierto espacio, le llamamos espacio intercultural. El espacio intercultural es que invitábamos a personas de distintas culturas cada semana a presentar su cultura de origen y también que nos hablasen de su casuística, sobre todo para quitar estigmas en contra de la población migrante, ¿no? Por eso de que todos los migrantes que vienen es que son unos vagos, vienen aquí porque les dan una pensión, nada más que llegan aquí, reciben una pensión. Esos mantras que circulan con mucha alegría y que obviamente son todos falsos, pues queríamos muchas veces que los propios migrantes que contasen su experiencia, si alguien había venido por una situación de extorsión o por una guerra o por cambio climático o por cualquier aspecto de insuficiencia alimentaria, cualquier aspecto que le hacía imposible la vida en su lugar de origen. Y claro, vienen, no es un capricho, ¿no? No vienen a hacer turismo aquí, es una cuestión que eso era vital. Luego también el conocer la idiosincrasia de los pueblos, o sea, por qué tienen otras religiones o por qué tienen otras culturas o por qué tienen otra forma de ver las cosas, ¿no? Pues eso también es fundamental para conocernos, para convivir. Lo ponía en una de las diapositivas, ¿no? Conocernos para acercar y saber que estamos todos en un mismo mundo y que somos todos ciudadanos del mundo y tenemos que convivir. Muchas gracias. Por aquí tenemos una de Diana Vicente. Ahora en España se menciona más que el término de inclusión, el de expansión. No sé si podría darnos algún detalle de ello. No, no entiendo lo de expansión, no lo entiendo en el sentido de inclusión, o sea, la evolución en esa diapositiva de al principio que he puesto de exclusión, segregación, integración, inclusión, creo que está muy, muy gráfica, no, no entiendo lo de expansión, no lo entiendo que vaya en esta línea. No, yo al menos, por lo que conozco, Ujú. es inclusión, es tratar eh, de dar un trato de equidad, no de igualdad, porque no somos iguales. Está claro que todos tenemos nuestras peculiaridades, pero sí de equidad para que
todos podamos hacer la actividad o el servicio, recibir el servicio en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada uno de nosotros. Ok, doña Sonia Aguilar nos hace la consulta que ella quisiera saber cómo ha logrado integrar a la población añosa o mayor en temas de medio ambiente y desarrollar habilidades verdes para concientizar a la comunidad desde la biblioteca en tema del uso responsable de los recursos, así para minimizar el impacto en el planeta, como dando a entender como gestores de cambio esta población. Claro, pues aquí tenemos una exposición que es interesante. Hay una acción que estamos, es en esa otra presentación que tenía preparada y que lo podemos ver en otro momento, ya vemos cómo encaja. Hay una presentación que habla de las exposiciones itinerantes. Tenemos varias exposiciones itinerantes que van acompañadas por unas maletas con recursos didácticos. Y hay una exposición que le llamamos personas con valor y se trabaja el edadismo y la igualdad. El edadismo, entendemos todos el concepto de edadismo, ¿verdad? O sea, lo que es la discriminación por edad. Y el edadismo se puede dar con personas mayores o con personas jóvenes. Esto nos surgió la idea cuando en la época de la pandemia, acá, como en todos los sitios, las personas más afectadas en un primer momento de la pandemia fueron las personas mayores, porque les afectaba más la enfermedad y terminaban muriendo. El mayor número de muertos eran personas mayores. Entonces, se hacían estos comentarios, bueno, sí, total, han muerto, pero bueno, tampoco eran ya muy mayores, ¿no? Y decías, oh, qué crueldad, ¿no? Algunas veces en los comentarios. Cuando se empezó a salir en estas olas que decíamos, que se salía, volvíamos a encerrarnos y tal, eh, achacaban a los jóvenes la culpa de los contagios, porque eran los que más salían, iban de fiesta, tal. Entonces, eran como etiquetas, estigmas que se ponen a la población. Entonces, creamos una exposición sobre ese particular y la fuimos itinerando. Y nosotros ahí hay varios ámbitos que aborda la exposición. Uno de ellos es el legado. Y el legado tanto en el patrimonio que nos dejan nuestros mayores, dándole importancia a los usos y costumbres. Por ejemplo, en el sentido que decía la compañera que hace la pregunta, nosotros le dábamos importancia a el uso pues, de paños de tela en vez de las servilletas de papel, porque eran mucho más... Y los usos que los mayores hacían en favor de la sostenibilidad y en contra de muchos usos modernos que tenemos ahora que lo que hacen es contaminar y deteriorar más el planeta, ¿no? Entonces, le ponemos en valor las acciones. Hicimos una actividad intergeneracional en la que los mayores enseñaban a los jóvenes de un instituto de secundaria, esto fue en un pueblecito, enseñaban a tejer mimbre. Mimbre es como ¿lo conocen? Mimbre es como una es una planta, un tallo de una planta en el que lo tejen y bueno, con una especie de esparto más grueso, ¿no? Pues no sé si se hacen sombreros también, otros con plantas, con tal. Entonces, ellos enseñaban a tejer esas hierbas, esas plantas, y, por ejemplo, los chicos jóvenes les hacían demostraciones de aplicaciones con móviles, o sea, intercambiaban Entonces, bueno, fueron algunas de las prácticas que nos ayudaron a acercar posturas, ¿no? Pero sobre todo dando valor a los usos y costumbres de las personas mayores. Ok, la siguiente pregunta es de Natacha Mora. ¿Cómo cree que una biblioteca solidaria puede impactar positivamente en nuestra comunidad? ¿Y qué tipo de actividades podemos implementar como futuros profesionales en bibliotecología? Pues sobre todo es para poner el foco en los aspectos que a nosotros nos interesen. Quiero decir que nosotros en los últimos tiempos, bueno, en los últimos tiempos, hacia mitad del recorrido del programa, o sea, cuando en 2015 se promueve la Agenda 2030
a nivel internacional y desde IFLA UNESCO, el organismo internacional que nos rige a las bibliotecas, se encomienda a las bibliotecas la promoción del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, empezamos a incorporar estas acciones también. El conocimiento, hay una exposición itinerante que habla sobre el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por toda la ciudadanía, especialmente en el medio rural, especialmente en estos colectivos que tienen más dificultades de acceso al conocimiento. Y a partir de ahí, pues con esos recursos didácticos que acompañan a las exposiciones, generamos juegos de dinámica sencilla. La propia exposición está adaptada a lectura fácil para que sea facilitar la comprensión por parte de todos. Entonces, es necesario que esa biblioteca solidaria vaya siempre acompasando los tiempos y promoviendo. Nosotros hemos fomentado, por ejemplo, a través de nuestras acciones, un festival de cine social en el que recibimos 1000 trabajos que se presentan desde todas las partes del mundo para promover, pues, mira, algunas realidades de las que tienen, por ejemplo, en Latinoamérica. Hay me viene ahora a la mente un título que se titula Maras, ¿no? Que recoge la realidad y que sorprendía muchísimo a la población de acá y que hace entender, porque refleja perfectamente que es una circunstancia por la que muchas personas de allá migraban hacia nuestro país y que cuando sufrían el rechazo por parte de nuestra sociedad, les estábamos desterrando a volver a su país donde estaban extorsionados de ese modo y lo que les esperaba era unas condiciones de sometimiento y demás, ¿no? Entonces, es aprovechar esas circunstancias para poner el foco en los problemas que realmente son importantes y tratar desde la cultura ayudar a paliarlos. Ok, la siguiente consulta es de Priscila Piedra, que nos indica si fue muy complejo llevar los espacios de la biblioteca hasta este tipo de usuarios. Claro, mira, yo recuerdo una frase que fue, bueno, me dejó un poco perplejo porque una persona con 80 y muchos años, casi 90 años, cuando vino a la visita de la biblioteca, venían desde un centro de mayores y había vivido toda su vida en nuestra ciudad. Y cuando entró a la biblioteca, se puso como incrédula mirando las estanterías de libros y esta mujer hizo el comentario de, razón tenía la gente que viene aquí. ¿Cuánto hay aquí? Y ordenadores, y música, y no había ido en su vida a la biblioteca con 90 años que tenía. Estaba sorprendida, ¿no? Entonces, eso creemos que es, ahí detectamos una barrera invisible y a veces es que las personas no vienen a nuestros centros no porque no tengan interés en lo que, sino a veces por la falta de costumbre del hábito y porque les imprime como un miedo a lo desconocido, al qué se van a encontrar y qué tendré que hacer yo y qué voy a hacer yo cuando entre allá. A veces es simplemente con esa excusa el acercarles. Luego también, es que no entendía muy bien la pregunta si era en ese sentido de atraerlos o también nosotros ir a los centros, ¿no? Cuando íbamos a los centros con un narrador, con un voluntario que le lleva materiales y le presenta, también lo que se dan cuenta es de que hay personas que todavía no saben que en las bibliotecas no solo hay libros y no solo se dedica a leer libros y no han salido del estigma de entender las bibliotecas como un sitio donde hay que estar calladitos todo el mundo y solo se va a estudiar, ¿no? Es que son conceptos de estos arcaicos que todavía muchas personas tienen. Otra pregunta de María Sánchez es, ¿cuál ha sido el mayor reto que tuvieron que enfrentar para llevar a cabo este proyecto? Bueno, pues, sabéis, yo creo que el convencer a los responsables públicos, a los políticos de turno, ¿no? Cada vez que hemos ido cambiando, pues había que batallar otra vez, contarles otra vez los beneficios de trabajar la lectura, de trabajar la cultura y atraer a estos servicios a la población con más dificultades. Eso era lo más difícil, porque era como vuelta a empezar.
y empezamos de cero. Y esta persona hay que convencerle de esto. Eso es la mayor dificultad. Y una última pregunta de Cristel Fonseca. ¿Qué medidas pueden tomar las bibliotecas para mantener esos espacios de inclusión? Pues yo creo que lo fundamental es ponernos, o sea, trabajar la empatía ciudadana en este sentido, ¿no? Ponernos en la piel de de estas casuísticas que estamos citando, de esa persona mayor que nunca, de esta persona con una dificultad. Eh, Nosotros en un grupo de trabajo en el que participé durante 7 años en el ministerio, eh, era para ver las pautas, si queréis consultar en el propio ministerio, en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, dentro de la página del Ministerio de Cultura de España, hay grupos de trabajo y en el grupo de trabajo que yo estuve participando durante 7 años fue el de accesibilidad y interculturalidad en centros de cultura. Y ahí, pues hicimos, por ejemplo, un decálogo de cómo atender a una persona con discapacidad en los centros, ¿no? Eh, Luego, también es fundamental el que los sentemos a estos ciudadanos, da igual las peculiaridades que tengan, que los sentemos en una mesa donde se esté programando y planificando, que no les demos todo hecho, que ellos aporten y nos pidan lo que quieren hacer. Yo cuando empiezo los clubes de lectura con uno de estos colectivos, la semana pasada empezamos el curso en la prisión de aquí, en el centro penitenciario de aquí. Y, y me llevé varios libros y cada uno eligió el libro que quiso y todos le empezamos con una dinámica sencilla que es que nos cuente cada uno cuál es la relación con la lectura o con la escritura que han tenido en su vida. Y ahí salen historias porque pronto que su abuela le contaba unas historias que tal, o que de pronto cayó un libro en sus manos y tal, o bueno, pues, o había algunos que decían, no, en este sentido no tengo relación con la lectura, nunca he tenido. Y entonces, cuando leíamos la hipnosis de cada uno de los libros, a partir de ahí pues cada uno defendía su postura de por qué querían empezar con un libro o con otro. Y lo que salía de la mayoría, pues aquel que era el libro que empezábamos, ¿no? Entonces, es fundamental darles un papel de protagonistas de su propio bagaje cultural. Entonces, que ellos aporten y creen lo que creen que a ellos les va a venir mejor. Y bueno, pues la verdad es que da resultados. Luego los voluntarios, para nosotros son nuestros pies y nuestras manos. Ellos captan algunas realidades que nosotros desde nuestro ámbito profesional a veces se nos escapan y eso nos ayuda bastante. Bueno, don David, agradecerle infinitamente por el espacio, Mm, darnos toda esta perspectiva del proyecto de Biblioteca Solidaria. Va a ser muy enriquecedor para nuestros estudiantes y el personal que mm. participó el día de hoy. De verdad agradecerle un montón el espacio y pronto estaremos ahí comunicándonos para más adelante, ¿verdad? No sé si quieres Bien. cerrar con alguna otra, algún comentario o... Ujú. Ujú. Nada, sí, sobre todo, pues, quizás lo que habéis visto os pueda resultar un poco quizás desfasado. O sea, esta presentación yo la hice, como he dicho al principio, en el LIBER en el año 2014, hace 10 años, y llevamos 5 años de programa entonces. Os he ido dando algunos datos de otras acciones que hemos hecho posteriormente, ¿no? Hay a partir de 2015 un cambio importante que es la encomienda que se nos hace desde IFRA UNESCO con respecto a la sostenibilidad y a la Agenda 2030, que también nos hace girar bastante en el programa. Y por otra parte, en la pandemia, como a todos, nos ha pasado por encima, ¿no? Ahí perdimos muchísimo voluntariado que nos está costando todavía muchísimo el recuperarlo, porque hay cierta fobia a la actividad comunitaria, especialmente en personas mayores que eran voluntarias, el unirse con otros, pues tienen mucho reparo, ¿no? Y ahí Ujú. nos está costando. Pero de estas acciones también tenemos programas concretos
ahí, por ejemplo, con Iberbibliotecas, en 2017 nos aprobaron la pasantía de Iberbibliotecas, que tuvimos la fortuna de compartir con compañeros de todos los países que pertenecen a Iberbibliotecas, también de Costa Rica. Tengo un recuerdo entrañable de las compañeras, creo que eran todas compañeras las que vinieron en ese encuentro en Sao Paulo en 2017, y posteriormente en 2020 nos seleccionaron nuestro proyecto como el único proyecto internacional, porque lo desarrollábamos en México, Colombia y España, que fue al hilo, es una edición que sacaron expresamente por la pandemia, ¿no? Ahí, sobre todo, lo que estuvimos desarrollando fueron el llevar tecnologías y para facilitar la comunicación con familiares, con actividades culturales, tal, de centros de atención a la infancia, con niños que no tienen los progenitores, o sea, no están atendidos por sus progenitores, o con niños migrantes, o familias migrantes que no tenían para costear un equipo de un ordenador o una tablet total para llevar el seguimiento de las tareas virtuales. Y ahí así contándolo muy a grosso modo, se basaba en eso el proyecto nuestro, y fue el que nos apoyaron y estuvimos realizando con compañeras de Colombia y de México, y fue muy, muy gratificante. Entonces, bueno, en aquel año también pudimos ir a Panamá, estuvimos en Panamá, que fue el último, en ese momento, en 2021, era el último país que se había incorporado a Iberbibliotecas, y estuvimos llevando también experiencias allí a Panamá, llevando materiales, y la verdad fue muy, muy gratificante. Son experiencias que podemos conocerlas en otro momento y específicas, sin que sea tanto abarcar toda la globalidad del programa, ¿vale? Pues muchas gracias por vuestra atención y muy amables por la invitación, y nada, encantados, y aquí me tienen Bueno, para don lo que David, consideren muchísimas oportuno. gracias. Desde la Escuela de Bibliotecología le agradecemos el haber compartido todos los proyectos, bueno, uno de ellos que ha sido bastante fundamental y tiene su tiempo de trayectoria. De verdad agradecerle el compartirnos esto, desearle muchos éxitos en los proyectos venideros, y en este momento pues terminamos la conferencia que nos ha impartido Muchas el día de gracias. hoy. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.